Mira, Alex, la energía es todo es energía. ¿Cómo empezamos a llevar esto a la vida real? Alguien que trae mala vibra al equipo, Ale, puede ser que la tenga porque está pasando por algo. La empatía, por supuesto que es súper importante. Claro. Pero hay que averiguar por qué está trayendo esa mala vibra, porque va a contagiar a los demás. El agradecimiento es un nivel de frecuencia emocional sumamente alto. No tengamos miedo de conocernos, de Wow. saber realmente quiénes somos. Nos preocupamos de más por lo que está afuera, cuando ni siquiera sabemos qué está dentro, Alex. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que te encuentres. Bienvenido a un episodio más de tu podcast favorito. Soy restaurantero.mx. Soy Alex Aispuru y para mí es un placer darte la bienvenida. No sin antes recordarte, si no has pasado por nuestra plataforma, que te registres. Ya sabes que este es un espacio creado por restauranteros, para restauranteros. Lo complementamos con este podcast y este es un espacio en el que traemos una diversidad de temas increíbles y el día de hoy, desde luego, no es la excepción. Espérate, porque el tema que te traemos el día de hoy no te lo esperas, no lo ves venir y no te lo imaginabas que lo íbamos a traer al podcast, pero el día que se me atravesó esta idea dije, claro, tenemos que traer esto y tenemos que grabar un programa, porque nos dedicamos en esta industria a atender personas, a trabajar con personas en la industria de la hospitalidad. No solo eso, nos dedicamos a darles de comer a las personas. Imagínate cuál es la importancia que tiene la existencia de esta industria. Y de pronto, pues dejamos de ladito, ¿no? Hacemos de lado un poco el tema de la energía. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la energía, vamos a ver cómo se mueve. Y bueno, tengo dos invitadas que desde luego agradezco infinitamente por abrirnos un espacio en su agenda y poder platicar de esto. Así es que nos vamos a aventar con este tema de la energía. Ya verás cómo se pone y no te vayas de aquí porque este episodio simplemente no te lo puedes perder. Así es que, pues mi querido colega restaurantero, sin mayor preámbulo, vámonos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. Estamos con Laila García Mora y con Pau Rosas. Me da mucho gusto recibirlas. ¿Cómo están, Lai? ¿Cómo estás, Pau? Bienvenidas a este episodio. Estoy muy emocionado de tenerlas acá y de que podamos abrir una conversación tan íntima y tan profunda en una industria que pues poco se atiende. Así es que me da mucho gusto recibirlas. Me encantaría pedirles que ustedes mismas se presenten, que nos cuenten un poquito de qué es lo que hacen y pues entramos en materia porque este podcast está sumamente emocionante y estoy seguro que va a ser de gran valor para todos nuestros escuchas. Así es que pues, Lai, Pau, bienvenidas. ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien, Alex. Muchas gracias por recibirnos. Tú estás emocionado y nosotras estamos el doble, porque canales como el tuyo nos ayudan a llegar a muchas más personas. Y como dices, tal vez para tu audiencia este tema particular no sea como el top 5, pero es un tema sumamente importante. Y para nosotras, uno de nuestros objetivos es pues llegar a más gente y que esta conversación sea una conversación normal, sea una conversación común y que estemos conscientes de lo importante que es la energía. Ahora vamos a detallar un poco más. Te cuento un poquito, Alex, pues afortunadamente tenemos oportunidad tú y yo de haber trabajado juntos en el pasado. Yo estuve como 20 años entre hotelería y restaurantería. Entonces entiendo muy bien, también soy seguidora fiel de este podcast. Gracias. Y durante todo este tiempo, ¿no? Como que sé perfectamente cuáles son los dolores, cuáles son las necesidades, cuáles son los ambientes que se viven en este ámbito. Después de mucho análisis, me di cuenta que lo que me gustaba más de mi trabajo, de dedicarme a la industria de la hospitalidad, era justo darle a la gente, ¿no? Hacer algo por la gente, convertir experiencias en felicidad, ¿no? Convertir tal vez un momento que ellos estaban esperando en algo inolvidable de su vida. Y eso también es energía. Lo que hacemos todos los días, incluso al preparar un plato, ¿no? Al organizar un evento,
es justo transformar la energía, transformar los alimentos en un producto que va a hacer feliz a la gente. Esa es nuestra misión, eso es lo que, y en la restaurantería, en la industria de la hospitalidad, o lo amas profundamente o no, o sea, simplemente no. Tenemos que estar locos para dedicarnos a esto, y esa locura es por ver a la gente feliz, ¿no? Por, después de tanto trabajo, cumplir con, ya sabes, servir para 3,000 personas en un día, y al final del día decir, lo hice, y mira cuánta gente está contenta con ese resultado y que se lo lleva adentro. Pues más o menos así funciona la energía. Entonces, ahora que estoy en este ámbito, ahora Pau hará su introducción, pero a mí me gusta mucho como bajar esto a la realidad. A veces el tema, ¿no?, de los chakras, la vibración energética, el campo áurico, están como muy, muy lejanos del día a día, y la realidad es que el campo electromagnético que todos tenemos, que los espacios guardan, es importantísimo en cómo nos sentimos en los lugares en los que estamos. Y si importa en cómo nos sentimos nosotros como trabajadores, como dueños de restaurantes, imagínate los clientes. 100%, pues bienvenida a este espacio, Lai. Me da muchísimo gusto tenerte y saludarte. Sabes que te quiero muchísimo y me da mucho gusto tenerte aquí. Pau, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias. Muchas gracias, Alex, por este espacio, como bien dijo Lai, donde podamos llegar a un poquito de más gente, ¿no? Para que la gente esté en equilibrio, esté bien. Yo te platico un poquito de mí. Por favor. Yo canalizo con ángeles, yo traigo don desde niña. Yo oigo, veo y hablo con los seres de luz desde siempre. Entonces hago lecturas con ellos, me conecto con tu energía y ellos me empiezan a hablar de lo que necesitas para poder estar bien. Hago limpias, liberaciones, armonizaciones, terapia de regresión a vidas pasadas, masajes para desbloquear, terapia de biodescodificación, numerología pitagórica, angelical, registros akáshicos, retiros espirituales, ceremonias, flores de Bach, equinoterapia, Magnified Healing, Reiki. Bueno, nos vamos a llevar 2 horas y te Wow. estoy contando todo lo que hago en base únicamente a los seres superiores de luz. Y bueno, es maravilloso, Alex, el poder llegar a tanta gente y que te digan, oye, Pau, me cambiaste la vida. Yo no te la cambié. Yo fui un canal de luz para que tú estuvieras bien. Porque los ángeles escogen a través de mí a quién van a ayudar. ¿Me explico? Y es hermosísimo. Entonces, cada día, Alex, me enamoro más de esto, cada día me gusta más esto, y ya es una necesidad hermosa de llegar a más gente. Oye, pues increíble todo lo que hacen. Me encanta además tenerlas juntas porque es un complemento maravilloso. Y ¿qué pasa con la energía? Yo quisiera como que arrancar con lo que podemos pensar que es lo más básico. Este episodio y este programa va dirigido a la industria restaurantera, y un poquito en el contexto fuera de cámaras le decía a Lai, es que fíjate cómo más allá de lo que pasa en el entorno físico, pues en un restaurante preparamos los alimentos y estos alimentos nos los llevan, nos los comemos, ¿no? Entonces, me encantaría que nos explicaran ¿cómo funciona a nivel energético? Porque aparte de repente llegas a un lugar y dices, ay, como que me siento un poco mala vibra, ¿no? Se siente mala energía. Cuéntenos cómo podemos trabajar esto y qué es. O sea, yo creo que tendríamos que empezar desde describir un poco qué es la energía y qué pasa con la energía con los seres humanos, porque pues hay que empezar de lo general a lo particular. Entonces me gustaría que me describieran un poco desde qué es la energía, cómo se ve, cómo se siente y qué tenemos que hacer con ella, ¿no? Mira, Alex, la energía es todo es energía. Y poniendo el ejemplo de los restaurantes, si tú no estás alineado y no estás bien, es lo que tú le vas a transmitir a la persona. Si yo vengo enojado, vengo estresado de mi día porque me fue mal con mi familia, porque ya me peleé con mi esposa, pues yo llego al lugar, llego al restaurante y llego enojada, y empiezo yo a preparar los alimentos, le voy a transmitir al alimento ese enojo. Entonces va a llegar alguien que se lo va a comer. Entonces esa energía se va a transmitir. ¿Sí? Entonces
es importantísimo en una empresa, en un restaurante, tener a los empleados, a la gente que trabaja en conjunto, perfectamente bien alineados, sin ninguna carga energética, ninguna acumulación. ¿Sí me explicó? Sí, sí, totalmente. Ahora la pregunta siguiente sería, pues, ¿cómo puede llegar a eso? Porque aparte pues, tenemos un tema cultural y yo creo que no habría ni siquiera que entrar en un tema de cultura de país, sino realmente en la cultura gastronómica se vive en el rush, ¿no? En la prisa, en el ya te tardaste es para ahorita y realmente hay muy poco tiempo para las personas. Entonces, pensemos en la vida real, porque realmente lo que buscamos en este programa es entendemos la energía desde lo que nos planteas, Pau, pues, y decimos, claro, o sea, se ve, se siente, pero ahora, ¿cómo lo materializamos? ¿No? Porque hay que pensar en todas las implicaciones que tiene esto y de repente tú tienes que abrir un restaurante con 25 empleados o bueno, vamos a pensar un restaurante más chiquito de 10 colaboradores y de repente te faltaron 3 y entonces, ¿cómo empezamos a llevar esto a la vida real? Antes de que Lai conteste, me gustaría decirles una frase que justo me está llegando ahorita de suma importancia, que a lo mejor es bueno compartirla. Una empresa limpia energéticamente se convierte en un portal de abundancia. Qué bonito. Sí, Ale, un poquito también, ahorita regresando a la primera respuesta de Pau, todo es energía y la energía también se va acumulando en los espacios. Entonces, podemos ver la energía desde diferentes ámbitos y voy a comenzar hablando también un poco de qué emociones vibran en qué frecuencia. Hay emociones que vibran en las frecuencias más altas, ¿no? Y hay emociones que vibran en las frecuencias más bajas. Y esto, ¿qué genera en el cuerpo? Por ejemplo, la emoción que vibra más bajo es la vergüenza, ¿no? Entonces, la ira, el rencor, todo esto nos trae a una vibración energética baja. ¿Qué pasa cuando estás en esa vibración energética? Absorbes energía de esa vibración. Entonces, se vuelve un cuento de nunca acabar, porque aparte de eso se queda acumulado en el espacio. Y entonces, cuando llegan otras personas a ese espacio, baja su frecuencia. Cuando tú estás en vibraciones de amor, que es lo más alto, ¿no? Amor, agradecimiento. Si hay energías bajas, difícilmente te vas a dar cuenta, difícilmente se te va, como dicen, pegar algo. Y eso también lo guarda el espacio. Entonces, si el espacio siempre está vibrando en una frecuencia alta, la gente que llegue así lo va a sentir. Puede ser que llegue una persona que está vibrando bajo, pero como gana la energía alta, positiva, rápida, esa gente va a decir, no manches, estaba teniendo como un día malo y llegué aquí y me siento a todo dar. ¿Qué pasa con los colaboradores? Lo mismo, Ale. Si todo el día estamos trabajando en un ambiente tóxico, un ambiente tenso, un ambiente de vergüenza, creo que no tiene que ver con el rush, porque tú puedes estar en rush. Claro. Puedes no saber si fuiste al baño, tiene 8 horas que no tomas agua, porque estás trabajando rápido. Uh-huh. Y otra cosa es que estés trabajando de manera tóxica, que estés trabajando insultando a los demás, que estés trabajando sintiendo que no mereces ni siquiera estar ahí. Y lo malo es, insisto, que eso se contagia. Entonces, ¿qué hacer cuando esto está pasando? Nosotros cuando hacemos mucho trabajo en restaurantes, en bares y pasamos a las áreas de servicio, limpiar. Y te lo podemos explicar con claridad. Se sienten los pasillos, incluso cuando haya cosas. Wow. O sea, Sí, energéticamente se percibe. Energéticamente se percibe cuando alguien está trayendo cosas para que consuman los compañeros en una mala fe. Se percibe en el rincón en el que la gente va a llorar porque les gritaron. Obviamente percibimos también si hay, ¿no? Como seres de baja vibración o
una niña, ahorita les contamos la historia, ¿no? Una niña que trascendió hace mucho atrapada en un lugar donde no podía salir y entonces pues ahí estaba su espíritu solito. Por supuesto que eso también se percibe, pero se percibe el acoso, se percibe el caos. Podemos percibir quién del equipo está trayendo ese caos. Wow. ¿Y qué pasa cuando tienes ese espacio, ¿no? Ese espacio en donde la gente se siente acosada. Si tú no resuelves eso como dueño del lugar, si tú no resuelves eso como responsable, como gerente, es como si fuera alguien con recursos humanos y te dice, oye, está pasando esto, y dices, ah, qué padre. No, pues por supuesto que hay que resolverlo. Hay cosas que tal vez la gente todavía no se atreve a decir, pero energéticamente se pueden sentir. Alguien que trae mala vibra al equipo, Ale, puede ser que la tenga porque está pasando por algo. La empatía, por supuesto que es súper importante. Claro. Pero hay que averiguar por qué está trayendo esa mala vibra, porque va a contagiar a los demás. También pasa mucho en nuestra industria. Ahorita lo mencioné, el tema del acoso, ¿no? Desafortunadamente. Las razones, varias. Pero si esa energía está ahí presente y las mujeres no se sienten seguras trabajando ahí porque hay una energía de baja vibración, esas mujeres no te van a rendir frutos. Wow, pues totalmente de acuerdo. Qué interesante lo que nos compartes, Lai. Y a mí me encantaría pedirles que nos ayuden. ¿Cómo podemos ayudarle al restaurantero promedio? ¿No? Fíjense que, bueno, les cuento una anécdota breve que me pasó hace poquitito aquí en Querétaro. ¿Y a qué va esta historia? Pues al tema del personal, ¿no? En un chat que tenemos de restauranteros ponen que hoy que vendo equipo por cierre de restaurante, shalala. Y bueno, pues fui a ver pues, qué me servía, ¿no? Porque estamos operando restaurantes acá en Querétaro. Y pues llego al restaurante y le digo, oye, hermano, pues qué lástima, ¿no? Pues de colega a colega, pues siempre se siente muy feo, pues un cierre de restaurante, ¿no? O sea, además siendo lo que hago y lo que me dedico y lo que amo, pues siento bien feo. Porque es demasiado trabajo, ¿sabes? Es mucha energía, son muchas cosas que tienen que pasar para poder abrir el primer día y bueno, son muchas expectativas. Y le dije, oye, pues a lo mejor la pregunta estorba pero pues, ¿por qué pasó, no? Y su respuesta me dejó helado porque yo pensaría, pues que la respuesta inmediata iba a ser, pues no vendía. Y la respuesta fue, no conseguía personal. ¡Wow! O sea, la respuesta me dejó helado. Claro, no es un restaurante que está en el centro de Querétaro, ¿no? Pero está en una zona bien, ¿no? O sea, entonces me puse a pensar y dije, híjole, o sea, ¿cómo podemos hacer para ayudar, ¿no? O sea, me queda claro que hay un tema generacional, un tema político, un tema, híjole, que no es el tema traerlo a este espacio, pero fíjate cómo me llamó la atención y cómo afecta al empresario, porque creo que hasta ahí pega, ¿no? O sea, no consigo personal, no es que no haya personal, o sea, es que no has conectado con las personas adecuadas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar, Pau, Lai? ¿Cómo nos pueden ayudar en este grito de auxilio de decir qué hacemos con la gente? ¿Qué herramientas nos pueden proporcionar? ¿Cómo nos ayudan? Antes de responderte a tu pregunta que va junto con la mano, Alex, me gustaría empezar como con algo muy básico, pero muy profundo. Un espacio. Ok. Un espacio no solo es un lugar, no es solamente un espacio, Alex. Uh-huh. ¿Ok? No solamente son paredes, no son muebles. Un lugar es como una esponja energética y todo lo que va a ocurrir ahí va a dejar huella. ¿Ok? Y esa huella no es como mística en el sentido de fantasía, es real en el sentido humano. Es un lugar que guarda una memoria emocional. ¿Sí me explico? Sí, claro.
es donde se queda el estrés, se quedan las prisas, se quedan los silencios incómodos, se quedan todos los pleitos, las preocupaciones del lunes, los cierres del mes, las presiones de los restaurantes, la contabilidad, pero también se quedan las risas, se quedan los logros, se quedan las buenas noticias. Ajá. Entonces, va muy de la mano con lo que tú comentas. ¿Cómo poder hacerlo? Hay que limpiar ese lugar, hay que limpiar ese espacio energéticamente, armonizarlo y llenarlo de luz para que la persona que esté ahí trabajando pueda estar en paz y pueda estar en equilibrio. Por ejemplo, un espacio tiene como clima emocional, como el planeta, ¿no? Y cuando este clima se vuelve denso, las personas pues empezamos a vivir así, más densas, más pesadas, con más ansiedad, más estrés, el cortisol alto, cansancio, se te va la creatividad, te bloqueas, hay más errores en el día a día. Entonces, ahí es donde las empresas empiezan a notar muchísimo ese punto de quiebre. Las reuniones tensas, la falta de comunicación, los chismes, los empleados que no duran, ¿no? La rotación del personal, los equipos se empiezan a descomponer. Sí, ya se me descompuso la freidora, ¿no? La impresora ya se me descompuso, ya se me tronó el refrigerador, ya. Entonces empiezan a ver una serie de patrones y de cosas, inclusive también en una casa. ¿Sí? Ya se me descompuso la secadora, la lavadora. Ocurre en todos los espacios en donde el humano habita. Entonces, hay que limpiar. Hay que entrar con un equipo realmente, me encanta decir esto, con un equipo angelical para poder limpiar, porque nosotros no hacemos nada. O sea, te estoy hablando de que entra literalmente el Arcángel Miguel, ¿no? A limpiar, entra Arcángel Chamuel a poner amor, entra Arcángel Rafael a sanar todas las emociones, todos los espacios. Entonces, es una serie de procedimientos tan hermosos que inclusive, de verdad, cuando tú entras no sé, a un restaurante, a mí me pasa, no puedo respirar. Me siento como una presión en el pecho que digo, híjole, este lugar está cargadísimo. Entonces, empezamos a limpiar, empezamos a bajar a Los Ángeles y te prometo que el aire cambia. Y se siente tan ligerito que no das crédito. Y la gente misma que trabaja ahí dice, Paula, ¿y qué hicieron? ¿No? Ya no se siente pesado, ya puedo respirar mejor, ya no me siento pesada. Ya van mejor las ventas. Suben las ventas. Entonces también estamos ayudando al personal para que tengan un mejor rendimiento. Pues es que me quedo sin palabras de tantas cosas que se me ocurren, pero digamos poniéndoles como ejemplos, ¿no? O sea, este caso que me sucedió de, híjole, es que no conseguía personal. Me quedé en shock, ¿no? Porque bueno, eso tiene un montón de aristas, ¿no? Pero les puedo compartir otro caso de un restaurante que me tocó hacer un proceso de consultoría en el que, miren, yo sin ser, no sé cuáles sean las palabras correctas, pero soy neófito en la materia de la energía, ¿no? Entiendo las cosas básicas, pero hasta ahí, ¿no? Pero, o sea, yo percibía la mala vibra, ¿no? O sea, yo llegaba a este restaurante y decía, miren, hasta se me cayó el pelo. Fue ahí. O sea, yo llegaba al restaurante y decía, híjole, se siente pesado, ¿no? Y para no hacer la historia muy larga, porque lo quiero dejar como un ejemplo y que empecemos a pensar, que nos comiencen a ayudar con herramientas que podemos utilizar. Claro, empezamos a detectar por ahí las personitas que teníamos que quitar, ¿no? Y para hacer la historia corta, pues después de un año dimos de baja como a 4 personas que, bueno, curiosamente la energía no cambió. O sea, fuimos trayendo personas nuevas y la energía no cambiaba. Y yo decía, bueno, platicaba con un colega que teníamos, le decía, oye, pues entonces a lo mejor el mal vibroso soy yo, porque, o sea, digo, es que ya no estoy entendiendo que ya hemos hecho tantas cosas, ya implementamos rituales. Con rituales me refiero a prácticas de una porra, esto, ¿no? A ese tipo de cosas. Y no cambiaba la energía. Se quedó atorado, ¿no?
se quedaron como que las antiguas creencias se quedaron instaladas en la gente y las fueron aprendiendo y las aprendieron energéticamente. Y hasta el momento, no sé en qué haya quedado ese restaurante, pero hasta el momento en que yo me fui, eso seguía igual. ¿Qué hacemos? ¿Irlo a limpiar? Es que puede ser, por ejemplo, puedes cambiar a la gente, pero si la energía está en el espacio físico, la nueva gente absorbe esa misma energía. Puede ser al revés. Te cambias de espacio físico, pero te llevas al mismo equipo. Y el mismo equipo lleva esa misma energía. Sí. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Ahora, ¿nos podrían regalar algunas recomendaciones? Porque me queda claro que, y además, evidentemente, mis queridos, para toda la audiencia, obviamente les vamos a poner las redes sociales de Pau de Laila para que la sigan y les busquen y les pregunten y les puedan ayudar directamente. Pero sabemos que no todas las personas van a tener acceso a esto y desde luego, pues, esto nos escuchan en este podcast podría ser escuchado en el 2035, ¿no? Claro, o sea, entonces hay que pensar en ese tiempo y espacio que pues no necesariamente vamos a estar disponibles para las personas, pero ¿qué podría ser un gerente de restaurante, un chef de restaurante? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Pau? O sea, insisto, me queda clarísimo que el tocar la puerta, que puedan ir con ustedes y que reciban una asesoría profesional está padrísimo, pero más allá de eso, ¿cuáles eran esas recomendaciones prácticas que los seres... Hacer en casa, ¿no? Pues sí, ¿no? Okay. Los seres, como digo, los de a pie. ¿Qué podemos hacer? Mira, te vamos a contar cómo funciona sin revelar todo porque cada especialista tiene su método. Claro, claro. ¿Ok? Pero sí más o menos para en general la idea de cómo se hace una limpieza real. Primero tenemos que hacer un diagnóstico energético. No solamente llegas a saumar y listo, ya vámonos, ¿no? Tú tienes que percibir, tú eres una antena. Entonces esa antena va a empezar a captar las señales, buenas y malas. Entonces vas a empezar a ver cuáles son los puntos densos, cuáles son las zonas de conflicto, cuáles son las áreas, apagadas, los rincones de estancamiento. Importantísimo, siempre nos fijamos muchísimo dónde están las puertas. ¿Ok? ¿Dónde son los lugares donde se acumulan el estrés? La sala de juntas, la recepción, que es donde entra toda la gente, la caja, la dirección. Esos son los puntos donde más conflicto tiene, energético. ¿Sí? Después hacemos una liberación para retirar toda esta acumulación energética negativa. Podemos incluir sound healing, humo sagrado preparado que nosotros preparamos, algunas esencias, hay que intencionar por qué estás ahí, ¿no? Si yo llego y limpio, pues no, yo tengo que intencionar, ¿sí? Tengo que tener símbolos de protección para mí, para Laila y para el lugar y para la persona dueña de, ¿sí? Entonces ahí, ya que como activamos como ese propósito, es programar el espacio, ¿sí? Este espacio es seguro, aquí hay cooperación, aquí hay claridad, aquí está lleno de ángeles, aquí no entra ninguna energía negativa, ninguna enfermedad, aquí todos nos sentimos y entramos con confianza. Entonces, ese es como nuestro mantenimiento energético y súper importante, Alex, siempre al finalizar una limpia energética hay que hacer una protección, ¿sí? Tanto física como espiritual. Ya sea que en el lugar dejemos unos ojitos turcos ya con intención, demos pulseras de protecciones, pongamos ciertos elementos en ciertas partes, y además se hace la protección espiritual con los ángeles y con la armadura de Dios. Ok. Ahora, detallitos de cómo pueden hacer esto. O sea, si alguien tiene un tema grave o que sí se sienta mala vibra, yo les sugiero, tal vez como dices, también es un tema de recursos, hagan una consulta en línea angelical con nosotros, aunque sea. Ok. Porque a veces estamos lidiando con energía
no tan sencilla. Entonces yo te digo, güey, agarra Romero y vas y ahí le bailas. No, porque, porque si no lo sabes manejar, tampoco queremos, ¿no?, como decirles, aventúrense a hacerlo ustedes mismos. Si quien esté lidiando con una situación compleja, se rompen cosas continuamente, se descomponen, ¿no?, los aparatos, los empleados se enferman mucho, tienen accidentes continuamente. Esas son como señales de que algo de baja vibración está en el lugar. Los clientes no regresan, los clientes se enferman y aunque ya hemos revisado los procedimientos de higiene, todo está bien, pero algo está pasando y no lo encontramos. Aunque sea, vamos a hacer una llamada de una lectura de diagnóstico y tal vez nosotros podamos decirles, sí, sí tienes un tema y tienes que hacer esto, o tienes un tema y necesitas un experto en la materia, ¿no? No cualquiera, Alex, esto es bien importante, no cualquiera que trabaje con energía, trabaja con energía de luz. Correcto. No cualquiera que trabaje con energía puede manejar ese tipo de cosas. Entonces, a veces hay soluciones sencillas que salen más caras a largo plazo. Mi recomendación, que sé que va a ser la misma de Pau, siempre trabajen, si trabajan con energía, con seres de luz, Dios, ángeles, arcángeles, no más. No más. Correcto. No animales, no sacrificios. No, o sea, eso tal vez pueda traer un resultado rápido, pero a la larga, el precio que se paga es carísimo. Entonces, no. Ahora, cosas que puedes hacer en tu lugar, en tu casa, de manera continua, trapear con agua y vinagre. Sí, las mejores prácticas, ¿no? O sea, ir a las mejores prácticas como individuos, porque además al hacer las mejores prácticas como individuos, pues eso lo podemos transitar hacia el entorno familiar y de trabajo, ¿no? Entonces, cuéntenos esas mejores prácticas. ¿Qué podemos hacer? Incienso en casa, ¿no? Ahorita hablamos, ¿no?, como de cosas específicas que hay que tener cuidado. Trapear con vinagre, la sal de grano, súper buena. Pero lo más importante creo que es hacerlo de manera consciente, Ale. Que cuando estás limpiando tu espacio, o sea, porque si tú dices a alguien, ay, que tiren sal y barran, y la señora tira sal y barre, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? Justo. Ok, quiero que cualquier mala vibra que no pertenezca a este lugar se vaya. Pones tu sal y barres con conciencia de lo que estás haciendo. Hay rituales, ¿no?, hermosos, de que el primer día del mes, así, espolvoreas canela, ¿no? No se trata de tirar canela, se trata de que tu mente, tu espíritu se alineen con una intención que estás sellando con un acto de soplar. Si no, pasaríamos, ¿no?, camiones de canela por el mundo y todos estaríamos a todo dar. La intención, Alejandro, eso es lo más importante. Me queda clarísimo. Y me gustaría que interiorizáramos lo más que se pueda en estas mejores prácticas. Pero me surgió la pregunta, ¿cómo despertar a la conciencia? O sea, y puede ser una pregunta que evidentemente sea la pregunta del millón, ¿no? Pero recuerden de este lado cómo se ve, y de este lado se ve como un gerente propietario de un restaurante que trae una carga tremenda, porque operar un restaurante es una carga tremenda. ¿Cómo le podemos decir a este propietario restaurantero que empiece a trabajar en la educación de su conciencia y cómo educar la conciencia? No sé si es la palabra adecuada, o cómo trabajar en abrir esa conciencia de los trabajadores. O sea, cómo instalas esto en la cultura organizacional. Y pienso que eso puede ser la pregunta del millón, pero ¿qué me dirían al respecto? Es complicado porque Benito Juárez dijo, ¿no?, teníamos que ser laicos. Entonces, Sí.
incluso, por ejemplo, si te vas como a las raíces de la meditación, ¿no? Las raíces reales de la meditación y los miles de años que tiene, como que se fue cambiando para que no fuera un tema religioso, que fuera un tema de mindfulness, que fuera un tema de salud. Total. Same. Creo que con la conciencia y la espiritualidad, si tú llegas, imagínate, llegas a una junta, ¿no? Y dices, a ver, siéntense todos y vamos a conectar con Dios. Alguien va a decir, señor, sorry, pero Yo no yo creo creo en esto. cosa, Claro, pero no ¿sabes? es para todos, No ¿eh? es para Por todos. supuesto, No todos están preparados para recibir algo así. por supuesto. Y hay gente que cree en otras cosas, que a fin de cuentas, ya cuando te vas metiendo más en este mundo, te das cuenta que es lo mismo. Se llama de diferentes maneras, se ve desde diferentes ópticas, pero ya cuando te vas, si te clavas a la raíz, es lo mismo. Hay historias contadas por diferentes personajes, pero es la misma historia. Entonces, pues sí, pero hay que respetar, cada quien cree en cosas distintas. Pero ¿sabes cuál es una manera muy neutral de hacerlo sin meternos en temas religiosos? Ujú. Sernos conscientes de nuestro cuerpo. Porque a fin de cuentas, nosotros somos Dios. Nosotros somos parte del todo. Si tú te haces consciente de ti, de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu mente, te estás haciendo consciente del todo de alguna forma. Enséñalos a respirar, enséñalos a meditar, Agradecer. enséñalos a agradecer. Esa es la llave que te abre todo. El agradecimiento es un nivel de frecuencia vibracional sumamente alta. Eso me encantó. Enséñalos a subir su frecuencia, pero que lo hagan del día a día. No es como que, muchachos, aquí dejamos los problemas en la puerta y cuando estamos aquí somos una familia. No es cierto. ¿Cómo dejas el problema? Si tú tienes una situación delicada en casa, pues tal vez sí tienes la capacidad de concentrarte full en lo que estás haciendo en tus 8 horas de trabajo, pero tu problema ahí sigue. Enséñalo a lidiar con eso. Enséñalo que cuando esté teniendo un ataque de pánico, hay técnicas de respiración para manejar ese ataque de pánico. Enséñalo a meditar para escucharse a sí mismo y entender qué quiere, qué siente y por qué lo siente. Enséñalo a agradecer incluso las cosas malas y negativas, porque un aprendizaje traen. Si tú en la reunión sacas el rosario, te prometo que te van a dar con el rosario en la cabeza. Sí, Menos sí. pelo vas a tener, amigo. Sí, yo sé. Oye, este tema del agradecimiento me encantó. Uf, es muy fuerte, pero es tan cierto, Alex. Sí, Es claro. mágico. Es Pero mágico. con todo. O sea, estoy agradecida hasta porque, de verdad, por algo tan burdo, si lo queremos ver así, por la silla en la que estoy sentada, por la cama en la que duermo, ¿no? Entonces, estás mandando señales al universo hermosísimas de abundancia, que es lo que te va a pedir, porque lo que te va a dar, porque estás pidiéndole al universo en base a la abundancia y no en base a la carencia ni a la necesidad. Entonces, estamos muy acostumbrados a pedir a base de la necesidad. Ujú. Ay, Diosito, necesito, ¿no? Que además trabajo para pagar la renta, o para la colegiatura de mi hija, o para la comida de mis perros, o para el súper. Estás pidiendo a base de carencia. Entonces, el universo capta tu base de pensamiento, que es la carencia. En cambio, si agradeces todo, ¿sí? Hasta el Ferrari rojo que tienes, aunque no lo tengas, en la puerta de tu casa, eso es lo que el universo te va a dar. Ahora, yo creo que me voy por otro lado para validar esto. La Sí. física cuántica dice lo mismo, ¿no? Los átomos, las partículas se comportan según el observador. Si tú estás observando el dolor, la carencia, lo que te falta, la enfermedad, lo que no tienes, eso es lo que está creando tu realidad. Claro, claro. Si tú observas lo que sí tienes, lo que agradeces, eso, así es como se van a comportar los átomos, tu cerebro, se alinea todo. O sea, quien no crea, porque puede ser quien no crea en este tema, ¿no? La física cuántica lo respalda. Te voy a pasar el nombre de un libro de Joe Dispenza que habla de esto. Ujú.
buenísimo. Ok, hay alguien que no cree en el tema, ¿no? Que el incienso y que el angelito, está bien, para todos hay. Pero dime que no crees en la física cuántica, en algo totalmente medible, en el comportamiento de los átomos, de las partículas. El de no dejes de ser tú. Así es. Aplausos. ¿Ves cómo estamos conectados? Conectadísimos. Oye, qué interesante y ojalá, colega restaurantero, esto solamente se trata de que podamos mejorar la industria y de que la industria siga creciendo y de que esto siga floreciendo. Y si entendemos estas cosas tan básicas, y me permito ponerle comillas porque, bueno, pues básicas para quién, ¿no? O sea, desde dónde estamos a entender los temas, pero esto que mencionan del agradecimiento me parece que es algo que puede reforzar increíblemente la cultura de trabajo. ¿Cómo, Claro. no? O sea, ¿qué rituales se les pueden ocurrir? ¿Cómo podemos hacer que realmente la gratitud y la conciencia y todo esto empiecen a formar parte del día a día, ¿no? A mí me gustaría Sí. rápidamente, Alex, perdóname que te interrumpa, poner No, un tómate tu ejemplo de lo que tiempo. estás diciendo. Tenemos un cliente que es paciente mío desde hace muchos años. Ujú. Empezó con 1, 2, 3 restaurantes. Me buscó para la limpia energética de él. Quedó tan contento que me dijo, Pau, necesito que vayas a limpiar mis restaurantes y bares, ¿ok? En la Roma. Entonces voy y empieza él a entrar en un canal de agradecimiento impresionante. Le metemos luz a sus restaurantes y ahorita ya tiene 10. Wow. Y le esperan otros 20. O sea, ya está planeando poner otro en Estados Unidos. O sea, trae ya una visión de expansión, de abundancia impresionante. Que me dice, Pau, ¿cómo voy? Lo visualizo, porque lo tengo que visualizar. Digo, no, vas increíble, ¿no? No dejes de agradecer, no dejes de pedir, porque es lo que el universo te va a dar. Entonces, sí se puede. Y tenemos casos de verdad verídicos. Hermosos. Y creo que ahí los líderes son bien importantes, ¿no? En la industria restaurantera pasa mucho que hay chicos que tal vez pues todavía no tienen terminada una carrera, ¿no? Que entran, ¿no? Lavaloza, garrotero, cosas así. Y que pues el tema del liderazgo pues es crucial, ¿no? Están casi en blanco entrando a conocer un ambiente, una técnica, cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas. Si tú ves que tu jefe es agradecido y no se trata de que, oye, gracias por venir hoy, ay, me salvaste, ¿no? Gracias por cumplir con tu... No es así. Pero agradecer que ya se llenó hoy el restaurante. O agradecer, hoy no se llenó el restaurante, pero híjole, afortunadamente estoy muy agradecido porque como pasó eso, logramos hacer esto, nos concentramos en esto. Hay que explicarles cómo. Retomando el tema de el agradecimiento, Lai, y pues en este caso que tú tienes una experiencia muy, muy notable y muy destacada en la industria restaurantera y en la industria de la hospitalidad, tú conoces lo mejor de dos mundos y sabes la esencia y la energía, el tipo de energías que se mueven. Entonces, ¿cómo le recomendamos a este empresario comenzar a trabajar desde el agradecimiento y esas mejores prácticas? Decirle, oye, mira, aterrízate aquí, empieza por acá. ¿Cuáles serán esas recomendaciones, Lai? Creo que primero la persona que esté dirigiendo el equipo, la persona que tenga la influencia sobre el espacio, tiene que tomar una decisión personal. Esto no funciona si es de dientes para afuera, ¿no? Si tú le dices a los demás, demos gracias, pero tú realmente en tu corazón, en tu conciencia, insisto, no estás haciendo este cambio de mindset, no estás dejando a un lado el ego, no va a funcionar y no lo vas a transmitir de manera correcta. Entonces, es una decisión personal. ¿Quieres que cambie tu vida? ¿No? ¿Quieres sentirte más tranquilo? Porque hay muchísimos beneficios. No se trata solamente de que el restaurante funcione o no. Esto es un cambio de vida. Ok, sí quiero. Primero observa
a tu alrededor, tu casa, déjate del trabajo. ¿Qué agradeces? Observa tu historia. Esa historia de tal vez fracasos, triunfos, errores, batallas, momentos en que te sentaste y dijiste, pero ¿qué fue eso? Eso es lo que te trajo al día de hoy. Ujú. Agradece primero eso. Dejamos de pelear con nuestro pasado. Dejamos de pelear con las cosas que no sucedieron como creíamos que tenían que suceder. Y dejamos de poner todo allá adelante. Claro, Temas ahorita, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo te estás sintiendo ahorita? Porque esta sensación, esta decisión, esta vibración es lo que puede cambiar lo que sigue. Entonces, ni te enganches acá, ni te enganches acá, presente. Y para empezar, ese tema de vivir en tu línea del tiempo actual funciona muchísimo con la ansiedad. Quien tenga temas de ansiedad, haga un análisis. ¿En qué punto del tiempo estás viviendo? Estás enganchado en lo que pasó, en lo que, ya sabes, repitiendo una conversación a medianoche de, es que debí de haber dicho esto, es que debí de haber hecho esto, es que ¿por qué no le contesté? Ya, let it go. Claro que cuesta, claro que duele soltar, claro. claro que duele soltar el personaje que nos dijimos que éramos o que alguien más nos dijo que éramos. Pero ya suéltalo, porque no, hoy no te está trayendo nada bueno. Entonces, agradezco mi pasado, agradezco mi presente, agradezco todas aquellas cosas que pasaron de la forma en que tenían que suceder porque todo es perfecto. Sí, pues puede sonar, ¿no? Como que, pero es la realidad. Es la realidad. Y entretejer esto en la cultura de un restaurante o de una empresa, pues puede sonar ajeno, pero si lo pensamos, fíjate que yo por ahí en alguna ocasión, yo hago de repente prácticas en los briefings, ¿no? Y bueno, hago diferentes cosas, pero algunas de las prácticas es, en alguna ocasión sí hice, oye, dime una cosa que agradezcas el día de hoy, ¿no? Y prácticas tan simples, ahora me cae el 20 y me hago más consciente que probablemente eso tendría que ser un ritual diario, ¿no? Por supuesto. No, o sea, eso tendría que ser un ritual diario porque es una manera de cambiar la energía, ¿no? Es una manera de, a lo mejor, de compensarlo, porque además es algo que generalmente les digo a los chicos en un briefing, les digo, chicos, o sea, el tema de la empatía, nunca sabemos la mochila que trae cada quien cargando, ¿no? O sea, cada persona llega, yo les digo, llega arrastrando su ser a este espacio y no sabemos realmente todo lo que trae cargando, ¿no? De acuerdo. No lo sabemos. Les compartí a los chicos que hace unos días, que de hecho te voy a compartir ese reel, me pasaron un reel de Instagram que me resonó muchísimo, porque es un video tomado en la Quinta Avenida en Nueva York, ¿no? Por Madison Square y todo eso. Entonces, bueno, ya sabes cómo se ve la cantidad de gente caminando. Y alguien se puso a ponerle como burbujas de pensamiento a cada persona, ¿no? Me resonó tanto, Lai, porque tú ves a la gente caminando y entonces uno venía pensando, acabo de dormir a mi perro. El otro venía pensando, acaba de fallecer mi mamá. El otro venía pensando, no tengo para pagar la renta, no tengo trabajo, tengo cáncer, o sea, ¿sabes? Pero es muy impresionante verlo en un video fluyendo con todos estos pensamientos de personas que pues van a diferentes direcciones con una maleta del tamaño del mundo. Te lo voy a pasar porque de verdad me resonó muchísimo ese reel y dije, ay Dios, o sea, qué fuerte. Y va de la mano con lo que te comparto, que te digo, es que claro, es que los chicos llegan, todos llegamos al restaurante literalmente arrastrando tu ser con una mochila que nadie sabe qué pesado es y allí los gerentes tenemos una oportunidad de cambiar esa historia, ¿no? Entonces, Híjole. mejores prácticas. Y nosotros creemos, ¿no? Como individuos, que somos el único que tiene broncas, que somos el único que tuvo que dormir el perro, que somos el único que no pasó el camión a tiempo, que el metro, pensamos que somos los únicos. Y así como hice en este reel que me explicas, se hacen un leve zoom out. Ujú.
Pero ¿qué pasa, Ale, si sigues haciendo ese Zoom Claro, si lo amplificas. y el Vía Láctea? Es que no somos nada. Nada. Es que no somos nada. Y creo que como líderes tenemos muchísima responsabilidad, no solo sobre los resultados, sobre el presupuesto, sobre el KPI, sobre que son sumamente importantes, sumamente. Yo, en mi estilo de liderazgo, mío, yo trabajo con gente, yo trabajo con humanos, yo trabajo con gente que tiene mamá, que tiene papá, o que tuvo mamá o que tuvo papá, que tiene que pagar la renta, que tiene pelo o no tiene pelo, que tiene gastroenteritis, que tienen tantas cosas en su vida como yo pueda o no imaginarme. Uh-huh. Gente que está ahí por un motivo. Hay gente que está ahí porque necesita dinero. Hay gente que está ahí porque quiere crecer. Hay gente que está ahí porque tiene un sueño increíble y cree que ese es el primer paso. Hay gente que está ahí porque no le quedó de otra, pero su verdadero talento está en otro lado y no se atreve a descifrarlo. Y nosotros como líderes, mi opinión muy personal, Sí. tenemos la responsabilidad y la bendición de poder moldear a esas personas para ser su mejor versión. Así sea dejarlos ir de nuestro equipo porque no es ese el lugar, no es ese su talento. Pero tenemos, imagínate que tienes en tus manos un montón de carboncitos que puedes moldear en diamantes. O se pueden quedar carbones toda la vida, ¿no? Carbones frustrados, carbones regañados, carbones vibrando bajo. O puedes sentarte con ese carboncito y decirle, ¿sabes que puedes ser un diamante? ¿Cómo? No tengo idea. Aquí estoy para ayudarte. Tal vez yo no tengo todas las respuestas, pero tengo Google, tengo ChatGPT. Sí. Ahora tenemos más herramientas. Por supuesto. Pero ¿cuántos de nosotros como líderes, hablando de nuestra industria, cuando, por ejemplo, un mesero que no es tan bueno, pero tal vez es un gran administrador, y todo el día él vive sabiendo que es un mal mesero, sabiendo que ya rompió, ya las propinas del mes las debe por la cantidad de charolas que ha tirado con loza? Y si le damos una oportunidad, porque esa persona en la que tú creíste, en la que depositaste esa confianza, esa fe, que enseñaste a agradecer, te va a tener a ti un agradecimiento de vuelta, a ti y a tu lugar de trabajo, toda la vida. Va a ser un empleado leal, va a ser un empleado fiel, va a ser un empleado que si un día hay que quedarse hasta las 11 de la noche, que si un día hay que cubrir, que si hay que venir el día de descanso, lo va a hacer con gusto, porque alguien lo vio. Dejó de ser invisible. Sí, totalmente. Y estás trabajando ese 1 a 1 y los estás ayudando a despertar a su propia conciencia, ¿no? Por supuesto, hacerse consciente de su capacidad. Y entonces, si nosotros, como lo decía al principio, estamos en la industria de la hospitalidad, ¿por qué? Porque nos gusta dar, ¿no? Porque nos gusta hacer por los demás. Pero nuestros primeros clientes son nuestros colaboradores. Y bien, pues estamos ya llegando al final de este episodio y yo quiero decirle a Pau antes de que se vaya y obviamente también a Laila. Pau, ¿cuál sería tu mensaje de cierre para este emprendedor, para este empresario restaurantero que no ha despertado la conciencia o sí o no? ¿Cuál sería tu mensaje de despedida para este restaurantero, colega mío? Que tengamos la capacidad, todos, de poder entrar en este mundo tan maravilloso. Todo suma, Alex. La energía nunca te va a hacer daño si es en la luz. ¿Sí? Hay que tener cuidado con quién lo hacemos. No todos son de luz, como comentaban ahí hace unos minutos. Y no todos tienen la fuerza para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, de verdad, yo a los gerentes, dueños de empresas, CEOs, les recomiendo que estén abiertos completamente a este tema, porque les va a cambiar la vida, a ellos, a su espacio y a sus empleados.
Te agradezco infinitamente el espacio, Alex. De verdad me encantó conocerte. Tienes una luz hermosísima, tienes un ángel precioso. Muchas de gracias. Verdad te digo. Y bueno, pues estamos en comunicación, esperando llegar a muchísima gente que quiera tener un cambio real en su vida. Exacto, un cambio profundo. Muchas gracias, Pau. Yo te voy a estar llamando porque hay muchas cosas que quiero trabajar y que estaré ya tocando tu puerta para que me ayudes. Sí. Sí, por favor. Muchas gracias, Paola. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Qué importante. Oye, Lai, pues te quiero agradecer infinitamente. Quiero pedirte especialmente que nos dejes con un mensaje final, igual para estos colegas restauranteros. Entiendo que tú has ya hecho un camino bien importante en este despertar a la conciencia, y que es un camino que creo que difícilmente vamos a terminar. Creo que es un camino infinito, ¿no? Pero me da mucho gusto verte también, verte cada vez más alegre y más despierta. Así es que me encantaría que nos compartas un poco de eso y que nos digas pues por dónde y cuál es esa recomendación con la que nos puedes dejar. Se queda abierta la invitación para que grabemos otro episodio porque me encantó y creo que es un tema, sí, el de los costos y el de los KPIs, sí. Pero primero es esto. ¿Cuál sería tu mensaje final, amiga? No tengamos miedo de conocernos, de saber realmente quiénes somos. Nos preocupamos de más por lo que está afuera cuando ni siquiera sabemos qué está dentro, Alex. Uh-huh. Y podemos sorprendernos de forma muy agradable una vez que decidimos echarnos un clavo. No es un camino fácil, porque así como te puedes encontrar con mucha luz, te encuentras con tus sombras. Pero es más fácil decidirse a hacerlo que seguir toda la vida ciegos. Wow, mira, te lo juro que hasta chinito me puse. Qué bonito mensaje, ¿no? No tengas miedo a descubrirte, a conocerte, Sí, qué bonito mensaje, amiga. Te agradezco infinitamente. Sé que tienes una agenda bien apretada y lo mismo, Pau, y de verdad que les agradezco el haber compartido con nosotros este espacio. Te mando un cariñoso y fuerte abrazo. Sabes que te quiero, que te admiro y espero ir pronto a la Ciudad de México para tomarnos un café, un vino y compartir más aventuras. Muchas gracias, amiga. Me encantará, Alex. Muchas gracias por la invitación. Y mira, si podemos llegar a una persona Exacto que escuche este podcast, que sé que no es una, son muchas, pero si a una le llegamos y le movemos algo, con eso, la misión de hoy está cumplida. Muchas gracias, Lai. Pues ya lo tienes, querido colega restaurantero. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales, tanto de Lai como de Pau. Desde luego, contáctalas. Son personas de luz increíblemente profesionales y pues jamás te van a decir algo que no es. Así es que por aquí aparecerán sus redes sociales. Muchas gracias, Lai. Y pues, querido colega, nos vemos en un próximo episodio. Vamos a hablar de un restaurante sumamente emblemático de una isla paradisíaca que tenemos aquí en México. Vamos a tener próximamente a Jorge Gudiño del restaurante Piedra Santa de Holbox. Lo vamos a tener en este espacio próximamente. Este episodio lo vamos a grabar. Lo vamos a transmitir desde Holbox, así es que va a estar increíble. No se pierdan ese próximo episodio. Y bueno, no te vayas sin antes registrarte. Si me estás siguiendo en YouTube, por favor, ya sabes, dale suscribir y dale a la campanita. Me ayudas muchísimo para que este contenido llegue a más personas. Te recuerdo registrarte en la plataforma soyrestaurantero.mx. Vas a encontrar proveeduría, recursos humanos, talento, capacitación y bueno, todo lo que tú necesitas como querido colega restaurantero para hacer de tu restaurante un espacio más feliz y más eficiente. Muchas gracias. Yo soy Alex Aispuru y nos vemos la próxima.